y como no podía ser de otra forma, una buena parte de los consejos de gobierno se dedican a analizar los datos de la pandemia, los datos de vacunación y todas aquellas cuestiones que desde Andalucía se pueden poner en marcha para que esta tercera ola remita lo más rápidamente posible y podamos cuanto antes aliviar las restricciones y volver a la actividad económica más normalizada. Hoy tenemos un leve repunte de los datos, lo que nos sitúa en uno de los dientes de sierra que se producen después de los fines de semana. Pero todo parece indicar que la tendencia a la baja se consolida, aunque desde luego no al ritmo que a todos nos gustaría. A fecha de hoy hay 4.491 personas hospitalizadas en nuestra comunidad autónoma, lo que nos sitúa todavía por encima del pico máximo que tuvimos el 30 de marzo de 2.708. Eso significa, 483 personas menos que hace una semana, pero, insisto, sigue siendo un dato muy preocupante. En cuanto a las UCI, hoy hay 719 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de Andalucía, 16 menos que el domingo y 2 más que en el día de ayer. Solo quería detenerme un momento en estos datos que ahora les va a ampliar el consejero de Presidencia junto con toda la información relativa a la situación sanitaria en este momento en nuestra comunidad autónoma. Yo quiero hacer hoy hincapié en una cuestión que se ha aprobado en este Consejo de Gobierno y que realmente supone un cambio en la forma de gobernar Andalucía, tan castigada por la corrupción durante tantísimos años. Hoy se da un paso decisivo en materia de regeneración democrática de nuestra tierra, al aprobar el Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y la protección de la persona denunciante. Precisamente hoy, hace 4 años, yo mismo daba una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía para exigirle al Partido Socialista que pusiera en marcha una ley contra la corrupción y tal y como nos habíamos comprometido como grupo parlamentario, así se lo exigimos. No les pareció oportuno y esa fue una de las razones por la que aquel acuerdo de gobierno precisamente se rompió en septiembre de 2018. Hace unos días, al anunciar que llevaríamos esta ley, precisamente el portavoz del Partido Socialista decía que no era el momento. Y el problema es que para el Partido Socialista en Andalucía nunca es el momento de poner freno a la corrupción política, que fue una de las constantes durante más de 2 décadas de gobierno socialista. En aquella ocasión recuerdo también que la señora Montero dijo que el Consejo Consultivo había emitido un informe desfavorable. El mismo Consejo Consultivo que acaba de bendecir este proyecto que hoy precisamente se ha aprobado en el Consejo de Gobierno. Supongo que sería otra de las muchas mentiras a las que nos tiene ya acostumbrados la anterior consejera y hoy ministra, lo mismo que nos pasó con el IVA de las mascarillas o con el IVA del sector turístico o con el reparto de los fondos europeos o los fondos COVID. Lo que está claro es que precisamente para el Partido Socialista dejó clarísimo, insisto, en que nunca tuvo la intención de impulsar una ley como esta, que hoy se hace realidad gracias a un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Una ley que actuará en un doble sentido, como un instrumento específico de prevención, de investigación y de combate contra la corrupción política y el fraude, y también como medio de protección para las personas denunciantes, los verdaderos héroes en esta materia. Una ley que establece las definiciones de términos tan importantes como fraude, corrupción o conflicto de intereses. Y actuará en 3 niveles diferentes. En el sector público andaluz y de entidades que forman parte de la Administración de la Junta de Andalucía. También en las entidades locales y las universidades públicas andaluzas. Y será de aplicación igualmente a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones o en algo que concierne, insisto, a esta relación. Es importante saber de qué estamos hablando en el día de hoy, porque con su aprobación Andalucía
contará con una ley que establece medios de prevención y control efectivos contra la corrupción, fomenta el cumplimiento de los deberes legales de los empleados públicos e impulsa la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública andaluza. Y una cuestión muy importante, esta ley ofrece garantías y derechos para las personas denunciantes, con especial atención a aquellas que prestan servicios en el sector público andaluz y en las instituciones y órganos y entidades públicas. Se asegurará así su confidencialidad. Podrá conocer el estado de tramitación de la investigación y que se le notifique todas las resoluciones. Se garantiza que no pueda sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados que pudiera haber sufrido. Para el personal de las administraciones, de las entidades locales y de las universidades, se regula un marco de protección específico, ya que los denunciantes podrán solicitar traslados de puestos con reserva del puesto de origen. Esta ley contempla la creación también de una oficina andaluza contra el fraude y la corrupción política, con total garantía de independencia, porque se adscribe al Parlamento de Andalucía. El director será elegido por el Parlamento por un periodo de 5 años no renovable y además por mayoría de 3/5 partes o en una segunda votación en un plazo no inferior a 15 días donde se requerirá la mayoría absoluta. El director deberá tener más de 10 años de experiencia en la materia. La oficina, cuyo personal estará integrado por funcionarios de carrera, como digo, colgará directamente del Parlamento de Andalucía, porque el Gobierno no debe controlar al Gobierno. La ley establece una clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves, mientras el régimen sancionador contempla desde el mero apercibimiento a las multas que, según la graduación de la sanción, tengan que corresponder, hasta multas y sanciones muy graves de 100.000 euros. Se consideran infracciones graves, por ejemplo, el incumplimiento del deber de colaboración con la oficina o cualquier tipo de coacción a las personas que presten servicios en la oficina y las denuncias falsas, tergiversarlas o obtener de ellas una información ilícita. Por último, esta ley modifica diversos preceptos relativos a los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. En este sentido, se parte del principio de que los altos cargos de la Administración de la Junta deberán estar libres, como es lógico, de cargos judiciales. Por otra parte, manteniéndose el régimen de dedicación exclusiva de los altos cargos, sí se establece, no obstante, la posibilidad de desarrollar determinadas actividades en el ámbito de la docencia, de la universidad, de la investigación o de la formación. Se contempla también la posibilidad de altos cargos de participar en entidades sin ánimo de lucro o actividades no retribuidas que resulten de interés social o cultural. Y también los altos cargos no podrán ser titulares o autorizados de cuentas bancarias u otros activos financieros en países o territorios clasificados como paraísos fiscales. La corrupción, por tanto, en Andalucía ha sido un lastre muy importante para nuestra comunidad. Ha supuesto un fraude que está cuantificado hoy en los tribunales de justicia en nuestra comunidad autónoma que supera los 6.000 millones de euros durante 2 décadas. ¿Cuánto se podría haber hecho con 6.000 millones de euros para ayudar a mucha gente a encontrar empleo o prepararse ante los retos que tenía Andalucía? Hay 2 expresidentes de esta comunidad autónoma condenados por la justicia, precisamente por delitos que tienen que ver con el fraude y la corrupción política, y más de 500 altos cargos también procesados por defraudar el dinero de todos los andaluces. Todos ellos han ensuciado el nombre de Andalucía y de todos los andaluces. Nos han hecho un daño moral que no se puede cuantificar, pero que ha supuesto que durante muchos años el nombre de nuestra comunidad apareciese en titulares de prensa y tertulias unidos solo a la palabra corrupción. Acabar con esta lacra y limpiar el nombre de Andalucía es tarea de todos. Por eso espero que esta ley cuente con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios ahora que empieza su trámite en el Parlamento de Andalucía.
También, y en otro orden de cosas, quisiera pasarles información del balance que el consejero Javier Imbroda ha hecho sobre el primer trimestre del curso escolar en Andalucía, en el que han mejorado los resultados académicos a pesar de la enorme complejidad que ha supuesto por causa de esta dichosa pandemia. El Gobierno andaluz ha realizado un esfuerzo inversor sin precedentes. Ha puesto a disposición del sistema educativo todos los recursos disponibles, más 713 millones de euros extraordinarios para el mayor presupuesto de educación de la Junta de Andalucía en toda su historia, que asciende este año, como ustedes saben, a 7.400 millones de euros. Y permítanme pararme y hacer una reflexión. Miren, este Gobierno lo cree firmemente y así nos lo ha hecho llegar el consejero Imbroda en muchas ocasiones. Pero hoy me gustaría repetirlo. La educación, la formación y la investigación son el corazón de la recuperación económica en este momento. Esta inversión de la que les acabo de hablar ha permitido reforzar la plantilla docente pública con casi 7.000 nuevos docentes y crear en infantil y primaria hasta 3.256 unidades más y en secundaria más de 1.188. Además, la Consejería ha entregado ya a los centros educativos 70.000 de los 100.000 portátiles previstos para el plan de acción de este curso escolar. También se han realizado más de 1.300 obras de mejora y adaptación de espacios en más de 1 millar de centros educativos por valor de 36 millones de euros. Respecto a los resultados académicos, en educación primaria, el 78,53% del alumnado ha superado todas las materias, lo que supone una mejora de 2,26 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del curso pasado. Respecto a las enseñanzas posobligatorias en bachillerato, el número de alumnos con todo aprobado sube un 36,22%. El curso pasado fue de un 37,51%, lo que supone un incremento también de casi 5 puntos porcentuales. Una de las prioridades de la Consejería de Educación y Deportes en este curso era precisamente atender a ese alumnado que por diversas circunstancias quedó desconectado el curso pasado durante el confinamiento y al que se había identificado uno por uno. Fueron exactamente 90.882 alumnos y alumnas y en todos estos casos se ha analizado la situación para tomar las decisiones curriculares que necesitaban en este curso según la diversa casuística de cada uno. De esta manera, el 84,6% de este alumnado se le han aplicado planes específicos de ayuda para facilitar su reincorporación y la continuidad en su proceso de aprendizaje. Sobre también el absentismo escolar, el estudio realizado por la Consejería demuestra que en datos absolutos el absentismo presente en niveles muy bajos respecto al alumnado, en total 27.431 alumnos, que es decir, un 2,7% realmente lo que este año ha supuesto en este trimestre pasado el absentismo escolar en nuestra comunidad autónoma. En el informe también el consejero Imbroda nos traslada la implicación y el reconocimiento y el agradecimiento a todos los equipos docentes y a todos los equipos directivos de nuestra comunidad autónoma, sin quienes no hubiera sido posible una vuelta segura a las aulas en ese primer trimestre. Además de la colaboración con toda la comunidad educativa y la coordinación entre las consejerías de Salud y Familia y Educación y Deportes. En relación a la incidencia del COVID, señalar que en ningún momento de la pandemia, y este es un dato muy importante, en ningún momento de la pandemia desde el pasado 14 de marzo de 2020 se ha bajado del 92% de centros abiertos libres de COVID. Los porcentajes de los centros afectados por suspensión temporal de docencia presencial han oscilado entre el 7,94% del 1 de octubre del pasado 2020 al tan solo 0,8% de centros a fecha 14 de diciembre. El porcentaje acumulado se ha suspendido la actividad docente presencial en un 4,28%
de las más de 78.000 aulas que tiene el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma. En este primer trimestre, y con esto termino para darle paso al consejero de Presidencia, el 1,07% del alumnado se ha visto afectado por COVID y un 2,08% del profesorado. Es decir, las aulas en Andalucía siguen siendo el lugar más seguro. Gracias a todos por vuestra atención. Después pasaremos a las preguntas, lógicamente, y ahora le paso la palabra al consejero de Presidencia para informarle del resto de asuntos del Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy. Consejero. Muchas gracias, vicepresidente. Como cada semana, actualizarle los datos sanitarios. Hoy hay 4.491 andaluces hospitalizados, de los cuales 719 están en la UCI con motivo del COVID-19. Más PCR positivos por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa es de 726 casos. Está bajando, empiezan a marcar un cambio de tendencia en la curva de la pandemia, pero no podemos confiarnos teniendo en cuenta el comportamiento variable y traicionero del virus. Aquí lo podemos comprobar. Esta curva es la de la evolución de la incidencia acumulada y podemos comprobar cómo ya por fin, y esperemos que sea definitivo, empieza a bajar esta curva. En poco más de una semana que llevamos de febrero, y este dato es triste y preocupante, han muerto 700 andaluces por coronavirus. En lo que llevamos de febrero, y hemos superado ya en 7.000 el número de andaluces que han fallecido con motivo de esta enfermedad. Y hoy son 126. Hoy en Andalucía han muerto 126 personas por COVID-19, que es la cifra más alta desde que empezó la pandemia de fallecidos en un día. Por tanto, desde el Gobierno de Andalucía queremos trasladar todo nuestro apoyo a sus familias. Insisto, tenemos que cumplir con las normas. Estamos evidentemente más cerca, como hemos podido ver en esta curva que va descendiendo. Hagámoslo por los sanitarios, que se están dejando la piel en esta lucha. Pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en las personas que más queremos, que pensamos que no le podemos contagiar, les contagiamos, y aunque nosotros lo pasemos de forma leve, ellos que son más mayores les puede costar la vida, y está costando la vida. Insisto, hoy 126 andaluces han muerto por COVID. Nunca había dado esta enfermedad tan alto número de fallecidos en Andalucía. Por tanto, la apuesta del Gobierno de Andalucía por la sanidad tiene que seguir siendo clara, con hechos. Si la semana pasada el presidente y el vicepresidente inauguraban el Hospital Militar de Sevilla en su primera fase, ayer fue el Hospital de Estepona, hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado un paso más. Hoy hemos dado luz verde a la tramitación de los expedientes de contratación por vía de urgencia para la ampliación, terminación ya del Hospital Militar de Sevilla, que lo convertirá en un hospital con casi 500 camas, del Hospital Costa del Sol en Marbella y también para la construcción del Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar en Almería. Es decir, se van a destinar 44 millones de euros más para terminar el Hospital Militar, 74 millones para terminar el Hospital de la Costa del Sol y 44 millones para la construcción del Hospital de Roquetas de Mar. En total, hoy el Consejo de Gobierno autoriza por vía de urgencia tres actuaciones, terminar el Hospital Militar de Sevilla, que llegará a 500 camas, terminar el Hospital Costa del Sol, que se invertirán 74 millones de euros, y empezar a construir el Hospital de Roquetas de Mar. En total, 162 millones de euros para estas tres infraestructuras que suponen, sin duda, una demanda histórica de la ciudadanía. Estos tres hospitales llevan dando vueltas por los periódicos, por la cabeza de los ciudadanos, décadas. Tres hospitales que desbloqueamos hoy en un solo Consejo de Gobierno, tres hospitales para las provincias de Sevilla, Málaga y Almería, que los anteriores gobiernos socialistas habían abandonado. Fíjense, en un solo Consejo de Gobierno mostramos más compromiso con la sanidad pública en Andalucía que la última década entera del Gobierno socialista. No obstante, el último y el único horizonte que tenemos ahora mismo, y es el único horizonte cierto para salir de esta pandemia, es la vacuna. Hasta que no haya un porcentaje alto de inmunizados, nada ni nadie
podrá librarnos de nuevas olas. El Gobierno central, como ustedes saben, prometió a todos los españoles que el 70% de los españoles estaríamos vacunados en verano. Pero al ritmo que vamos es imposible. Repito, imposible. Es imposible que esto se cumpla con las vacunas que nos están llegando en Andalucía, así de claro. Andalucía, con el reparto actual, va a recibir, en el mejor de los casos, poco más de 1 millón de dosis entre febrero y marzo, en estos 2 meses, incluyendo Pfizer, Moderna y las nuevas remesas de AstraZeneca. Sin embargo, tendríamos que recibir en estos 2 meses 3 millones de dosis, no 1 millón. 3 millones para llegar al verano con un 70% de inmunización en Andalucía. Por tanto, es evidente que hay que acelerar el ritmo de envío. El Gobierno central tiene que pelear en Bruselas o donde corresponda. Es su obligación, ya que ni siquiera ha cogido el timón para evitar 17 planes de vacunación diferentes. En Andalucía estamos poniendo más del 90% de las dosis que nos llegan cada semana. Todo salvo el stock de seguridad para poder seguir vacunando el lunes y martes mientras nos llega la remesa semanal. Y por eso hemos tenido que parar la vacunación varios fines de semana al quedarnos sin dosis, que no nos mandaba el Gobierno de España dosis. Ahora mismo, en Andalucía, los datos son los siguientes. Hay 151.749 personas inmunizadas en Andalucía, es decir, que ya tienen la pauta completa de las 2 dosis, 1 de cada 5 personas a nivel nacional, es decir, 1 de cada 5 españoles inmunizados ya con las 2 dosis es de Andalucía. El 99,9% de los residentes en centros de mayores y el 82,5% de los casi 150.000 profesionales sanitarios que hay en la pública y en la privada ya han recibido una dosis en Andalucía. Y les avanzo que esta semana seguiremos vacunando a otros grupos, entre ellos, desde ya, y se empieza a trabajar desde hoy, a 37.000 personas mayores de 90 años que no están en residencias porque estos ya han recibido la vacuna, les están en residencias, y a 35.000 personas de ayuda a domicilio, que ha sido una reclamación constante de Andalucía en las últimas semanas. Pero hace falta, sin duda, dar un paso más. Por eso, en la reunión que se está produciendo con el Ministerio sobre la estrategia de vacunación y que Andalucía quiere consensuar con sindicatos y empresarios, Andalucía va a proponer que se adelante la vacunación en este orden, profesores de educación infantil y especial, todo el resto del profesorado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal de seguridad, incluidas las policías locales, el personal de hostelería, los camareros y también trabajadores de la restauración que están en primera línea COVID, bomberos y trabajadores del Infoca, trabajadores de transportes, taxis, trabajadores de gasolineras, trabajadores de mantenimiento de servicios esenciales como agua potable, electricidad y telecomunicaciones, trabajadores de la cadena de elaboración y producción de alimentos y otros de primera necesidad, y trabajadores también de los medios de comunicación, los periodistas, entre otros colectivos. Esta propuesta es totalmente viable, pero insisto, necesitamos más vacunas. Si hay más vacunas, esta propuesta es posible. En Andalucía lo tenemos todo previsto. Les adelanto que un equipo compuesto por personal de salud, de la Consejería de Salud y de la Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía, ya están trabajando en un mapa de grandes instalaciones en las 8 provincias de Andalucía para vacunar de forma masiva en el día y hora que el Gobierno central redoble el envío de dosis. Tenemos los medios humanos y los medios técnicos para meter esa 6ª marcha de vacunación y llegar en buena situación al verano, pero nos hacen falta, insisto, que lleguen vacunas. Y quiero lanzar un aviso muy directo. O el Gobierno acelera el ritmo de envío de vacunas para que podamos, al menos, salvar económicamente el verano, o la crisis será insostenible. Insostenible. Estamos ante la mayor caída económica de nuestra historia, solo equiparable a la que se produjo por la Guerra Civil. Los comerciantes, los hosteleros, los dueños de pequeños negocios que tienen que levantar la persiana todos los días, ya no pueden más. No pueden más porque el Gobierno central ni les da ayudas directas a los sectores afectados por COVID. Fíjense, es el único gobierno de Europa que no da ayudas directas a la hostelería y la restauración. Alemania, por ejemplo, ha prorrogado las ayudas hasta 2022 y ha pagado el 70% de los ingresos a los sectores afectados. Alemania, el Estado. Y no le baja los impuestos. El Gobierno de España
tampoco le baja los impuestos a estos sectores. Desde Andalucía seguimos pidiendo una bajada del IVA a la hostelería del 4%, que se pague el 4% de IVA. No nos cansaremos de repetirlo. Que sea temporal hasta que pase esto. Es lo que han hecho en Reino Unido, en Grecia, en Austria, en Alemania, donde el IVA ha pasado del 19 al 5%. El Gobierno de Andalucía está haciendo todo lo que está en su mano, todo. Hemos puesto en marcha el primer plan de apoyo a pymes que está ejecutándose, a pymes y autónomos, con 667 millones de euros, entre ayudas directas, préstamos y avales, que suma el doble que el resto de todas las comunidades autónomas conjuntamente. Hemos concedido y hemos pagado subvenciones a más de 125.000 autónomos durante 2020 por un importe superior a 102 millones de euros. Está claro que tenemos una hoja de ruta definida, que es aplicar una cirugía de precisión para encontrar el equilibrio entre la economía y la salud y afectar lo menos posible a la economía. Esta es la obsesión de este Gobierno. Y el Gobierno central tiene que comprometerse con los sectores afectados por la pandemia y dar la cara. Miren, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lleva ya 2 años pidiendo por carta una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 2 años. La pidió el 4 de febrero de 2019. La pidió el 3 de septiembre de 2019. Y la pidió el 9 de enero de 2020. 3 cartas que el presidente de la Junta de Andalucía ha mandado al presidente del Gobierno para tratar temas tan importantes para el conjunto de los andaluces, donde vive el 20% de los españoles. A día de hoy no hay respuesta. Por tanto, volvemos a pedir que Pedro Sánchez atienda la petición de reunión con el presidente del Gobierno de Andalucía para hablar de asuntos importantes, muchos sobre todo del plan de emergencia económica que necesitan los hosteleros, los comerciantes y todos los sectores afectados por la pandemia. La táctica esa del presidente del Gobierno del avestruz, escondiendo la cabeza, evidentemente tiene que acabar. En otro orden de cosas, como les ha dicho el vicepresidente, en Andalucía ya no se habla de corrupción. Fíjense, en 2 años que lleva este Gobierno al frente de la Junta de Andalucía, 0 casos de corrupción. ¿Esto debería ser noticia? No debería ser noticia. Pues desgraciadamente es noticia porque durante muchos años el socialismo nos acostumbró a escándalo diario. Y para seguir en ese camino vamos a poner en marcha todas las herramientas necesarias, como la oficina que acaba de anunciar el vicepresidente Marín. Creo que es una gran medida, una medida que creo que el socialismo anunció para tapar sus vergüenzas, pero evidentemente nunca ejecutaron. Otra de las cuestiones que también teníamos y tenemos muy clara es que Andalucía necesita una reordenación del sector público empresarial para ganar en eficacia, en solvencia y para rentabilizar cada euro público. Recordarán ustedes que la semana pasada les anunciamos la creación de Andalucía Trade, un ente que aglutinará hasta 4 agencias. Fusionamos en una la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia IDEA, Extenda y Andalucía Emprende, 4 en 1, y el objetivo es ser los primeros en coger el tren de la recuperación económica y facilitar la inversión para la creación de empleo en nuestra tierra. Pues seguimos en esa línea. Hoy les anuncio que seguimos dando pasos en el marco de esa reordenación para buscar eficacia y vamos a integrar en un único ente 3. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la Fundación Barenboim Said y el Legado Andalusí, aprovechando la potencia de la primera de ellas, de la Fundación Tres Culturas. Se trata de 3 entidades importantes que serán más fuertes con el liderazgo claro de la Fundación Tres Culturas. La vocación europea y mediterránea de Andalucía es un valor a defender y una de las líneas principales de nuestra estrategia de acción exterior. Apostamos por una integración que ofrezca mayor eficacia, aunando esfuerzos y aunando recursos. Y esto lo vamos a seguir haciendo así hasta el final de la legislatura, por nuestro compromiso con la reordenación del sector público empresarial para la mejora de la gestión es absolutamente clara. Otro de los asuntos destacados que hemos abordado hoy ha sido la aprobación de una serie de mejoras para el sector del taxi, un colectivo que también está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Medidas dirigidas a modernizar y flexibilizar la prestación del servicio. Algunas de ellas, los taxis van a poder ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados, de manera que los usuarios puedan
conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagarán. Asimismo, se podrá contratar el servicio por plaza cuando haya gran demanda, lo que se denomina taxi compartido. Será de obligación que los vehículos vayan provistos de un aparato lector de tarjetas de crédito y se permite ampliar la capacidad de los vehículos adaptados hasta 9 plazas, incluyendo al conductor. Medidas oportunas y necesarias que pretenden contribuir en la medida de lo posible a aliviar la situación que está atravesando el sector del taxi, al que también hemos ayudado con la línea de 1.000 euros para los autónomos concedidos por este Gobierno. En concreto, este sector ha recibido 2.150.000 euros de estas ayudas, lo que ha beneficiado a más de 2.500 taxistas. Muchas gracias y estamos a disposición. Vamos a las preguntas. Hola, buenas tardes. Edu Siles, de 7 Televisión Andalucía. Señor Marín, hoy que se da un paso adelante en la ley contra el fraude, ¿qué le parece la situación en el Ayuntamiento de Bormujos, en Sevilla, cuyo alcalde ha sido procesado? También al portavoz del Gobierno le pregunto cuándo se reúne el Gobierno con los expertos para tratar las medidas restrictivas y qué le parece al Gobierno la polémica entre Jaén y Córdoba por la designación de la base logística del Ejército de Tierra. Muchas gracias. Bueno, en relación a la parte de su pregunta que me compete, decirle que tanto el alcalde como la delegada de Obras, señor Molina y la señora García, lo único que pueden hacer es marcharse. No cabe otra. Cuando Ciudadanos está en un gobierno, o cuando Ciudadanos apoya un gobierno, o cuando Ciudadanos puede influir en un gobierno, sea de ámbito municipal, provincial, autonómico o nacional, la corrupción no tiene cabida. Y el Partido Socialista no tiene nada más que hacer que a estos dos, a este señor y a esta señora, pedirles que entreguen su acta, se dimitan y a partir de ahí pues nosotros lógicamente nos sentaremos a hablar. No hay otra posibilidad. Yo creo que si estos señores hubieran estado en Ciudadanos no hubieran durado ni un segundo. Se hubieran puesto en la calle de inmediato. Pero bueno, la moral de cada uno y la ética de cada uno, como en este caso la del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Bormujos, puede poner en riesgo la estabilidad en un ayuntamiento. Así que yo le pido sencillamente que dejen sus actas y que se vayan a su casa o a defenderse a los tribunales ordinarios de justicia. Bien, vamos a ver. El comité de expertos se va a reunir este miércoles. Entre otras cuestiones, evidentemente no estamos aquí para tomar decisiones que den la imagen de que esto se ha terminado, ni mucho menos, como pueden comprobar, y les decía anteriormente, esta leve bajada simplemente es una leve bajada que no debe llevarnos a la relajación. Si bien es cierto que para mayor operatividad y en la línea de esa bajada, el comité de expertos va a analizar fundamentalmente dos cuestiones, aparte de las que propongan algún miembro más de la reunión, como ya anunció el presidente ayer. Como usted sabe, la pauta que se sigue ahora para la evolución de los municipios cuando superan los 500 casos o los 1.000 casos es durante un periodo de 14 días y se va a estudiar la posibilidad de adelantar, en vez de 14 días, que sean 10 días. Se va a estudiar que en 10 días se puede hacer la evaluación por si salen de ese límite de 500 y de 1.000. Tiene que producirse de forma evidentemente seguida un ritmo de bajada. Y también la posibilidad de que en vez de analizar la evolución de los municipios cada lunes y cada jueves como hacemos, lo hagamos los lunes, un día a la semana, y por tanto en Andalucía tendremos el lunes como referencia de, si lo aprueba el comité de expertos evidentemente, de llegada de vacunas, que llegan los lunes, y también de actualización de datos de los municipios en función a la incidencia acumulada. Pero insisto, son dos de las distintas cuestiones que se quiere abordar en el comité de expertos el miércoles y serán exclusivamente criterios sanitarios y aceptados por los expertos si se llevan a cabo estas dos cuestiones. Jaén, Córdoba. Sí. Bueno, en relación a la tercera pregunta que usted nos ha hecho, mire, en primer lugar decir, como no puede ser de otra forma, además que creo que cualquier ciudadano lo entendería, que para el Gobierno de Andalucía, cuando hay un proyecto del ámbito que sea, que viene a nuestra comunidad autónoma a implantarse, es siempre una buena noticia, sea en el lugar que sea de nuestra comunidad autónoma. Y para eso hemos estado trabajando durante estos 2 años, para que Andalucía siga siendo una comunidad autónoma atractiva
para la inversión o para que, como en este caso, el Ministerio de Defensa confíe en nuestra tierra para poder implantar un proyecto como el centro logístico que en este caso se ha designado para la ciudad de Córdoba. Dicho lo cual, lo que sí también entendemos y comprendemos es que la provincia de Jaén tiene una situación tremendamente delicada desde hace décadas y que el Gobierno de España no le puede dar la espalda a la provincia de Jaén. Por eso, en el día de hoy, en el Consejo de Gobierno, hemos acordado que en mi calidad de vicepresidente solicite una entrevista, una reunión con el nuevo ministro de Política Territorial, en este caso con el señor Iceta, para poder explicarle con todo lujo de detalle cuál es la situación social y económica de nuestra comunidad autónoma, pero también de forma muy específica de la provincia de Jaén. Porque este Gobierno cree que el agravio que ha sufrido Jaén durante muchísimos años, pues lógicamente tiene que tener, en un momento tan delicado como este, algún tipo de contraprestación. Y eso debe materializarse en inversiones que permitan mejorar las infraestructuras, especialmente en el sector ferroviario, o infraestructuras logísticas que permitan a la provincia de Jaén desarrollarse a un ritmo mayor que el conjunto de nuestro país, porque también está en el vagón de cola desde hace muchos años en materia de desempleo. Y en ese sentido vamos a trasladarle al señor Iceta esa reivindicación de que realmente se puedan llevar a cabo esas inversiones para que esta provincia extraordinaria y maravillosa provincia andaluza pues pueda sentirse también apoyada, no solamente por el Gobierno andaluz, sino también por el Gobierno de España. Y queríamos hacer especial hincapié, y así lo haremos, precisamente en el desarrollo de la inversión integral territorial, la ITI de Jaén, donde ya el Gobierno andaluz, en apenas un año, ha puesto recursos encima de la mesa y proyectos por valor de 112 millones de euros y todavía no sabemos ni conocemos cuál es la intención del Gobierno de España. Así que, insisto, creo que finalmente que este centro venga a Andalucía es una magnífica noticia para Andalucía. Se hubiera ubicado en la ciudad o en la provincia que se hubiera ubicado. Y lo que queremos es que en este caso pues se tenga en cuenta también una situación muy difícil que atraviesa desde hace años la provincia de Jaén, y por eso vamos a ir, en este caso iré en calidad de vicepresidente de la Junta, cuando el señor Iceta tenga bien recibirme, para trasladarle las necesidades de inversiones que tiene esta provincia. Buenas tardes, Verónica Chumillas, Televisión Española. Me gustaría saber, ya que han llegado las primeras dosis de las vacunas de AstraZeneca, ¿cómo va a reorganizar Salud los planes de vacunación en Andalucía, dada la imposibilidad de administrarla a los mayores de 55 años? ¿Cómo va a ser ese plan de vacunación para AstraZeneca? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. En línea de lo que le he comentado durante la comparecencia, decirle que el planteamiento que hacemos ahora, una vez terminado las primeras etapas, que como usted sabe eran residencias, tanto trabajadores como residentes, profesionales de primera línea. Empezamos con mayores de 90 años esta semana, después iremos trabajadores de ayuda a domicilio. Evidentemente, el plan que tenemos es el que le he comentado que queremos debatir en el Comité Territorial de Salud y, por tanto, debe ser consensuado con las comunidades autónomas. Aquí en Andalucía, estos días tendremos una reunión con empresarios y sindicatos para que podamos valorar cuáles serían esos criterios para que Andalucía lleve una propuesta consensuada. Mayores de 18 a 55 años es el sector de población al que se va a aplicar la vacuna de AstraZeneca, pero yo quiero aquí que quede claro, que nadie se lleve a ningún tipo de susto, ¿no? ¿Por qué en ese sector de la población nada más? Porque las pruebas se han hecho solo en ese sector de la población, nada más, no por otro motivo, ¿no? Por tanto, para mayor seguridad solo se va a aplicar en ese sector de la población.
Soy María José García de Canal Charri Televisión de Ronda y mi primera pregunta va dirigida al consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Los profesionales del Hospital de la Serranía se han visto obligados a reorganizar sus dependencias a marchas forzadas para hacer frente a los ingresos por COVID-19 e incluso el colapso de la UCI ha obligado al traslado de pacientes a otros hospitales de Málaga. ¿Entra en los planes del Gobierno andaluz incentivar nuevas contrataciones de sanitarios para abordar esta fase del plan de contingencia en el Hospital de Ronda? Muchas gracias. Otra de mis preguntas va dirigida al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín. ¿Contempla el Gobierno andaluz nuevas medidas de apoyo al sector turístico, aparte de las que ya anunció para agencias de viajes? Muchas gracias. Bien, vamos a ver con respecto al Hospital de Ronda. Decirle, pero no solo para el Hospital de Ronda, para todos, haremos todas las contrataciones que estén en nuestra mano y que sean necesarias. En el caso del Hospital del Área de la Serranía, se hicieron 145 contratos el pasado mes de octubre y si hay que seguir haciéndolo, se van a hacer. Por tanto, ahora mismo el centro de toda preocupación y estrategia del Gobierno va en la lucha contra la pandemia y eso conlleva la contratación de más personal y, por tanto, si es necesario, se hará. Bien, en relación al sector turístico, tal y como usted me plantea, ya creo que el consejero de Hacienda en el día de ayer avanzó que precisamente estamos elaborando y trabajando en unos informes para poder poner en marcha un nuevo paquete de ayudas importante para el sector turístico en nuestra comunidad autónoma, ayudas directas y que realmente van a ir o pretendemos que vayan en la línea de ser eficaces a la hora del mantenimiento del empleo y, sobre todo, del mantenimiento del número de empresas en nuestra comunidad autónoma. Y ahí hablamos, como les digo, de un plan en el que están incluidos pues, prácticamente todo el sector. Alojamientos, hoteles, que ha caído su facturación más de un 80% en el año 2020. También las agencias de viaje van en otro plan diferente, un plan de activación de ayudas directas que estamos ultimando también la elaboración del decreto, así como los guías turísticos, que como bien saben son casi 6.000 en nuestra comunidad autónoma, que en este momento pues están prácticamente sin poder trabajar y, como no, pues la hostelería y otras industrias que están afectadas en este momento dentro del sector turístico. Y esto lo hacemos porque evidentemente, la inacción del Gobierno de España a la hora de poner en marcha un plan de rescate para el sector turístico es clara, evidente y manifiesta. Y creemos que no se puede abandonar de la forma que el Gobierno de España está abandonando un sector que genera más del 12% del PIB de nuestro país. Y en Andalucía no lo vamos a hacer. Ya pusimos en marcha a lo largo de 2020 diferentes planes de ayuda. Ahora mismo, en este preciso momento, hay también nuevas líneas abiertas para ayudar a hoteles, alojamientos, a agencias de viajes, a muchas otras empresas del sector y lo estamos haciendo a pulmón, con los recursos de los que disponemos. Lo hicimos en octubre, cuando se abrieron las líneas de ayuda para autónomos, ayudas directas también para el sector, todos los sectores que están vinculados al turismo en nuestra comunidad autónoma y lo vamos a volver a hacer. Y la lástima, la pena que tenemos, sinceramente, es que el Gobierno de España no crea en el turismo. El Gobierno del señor Sánchez y el señor Iglesias, por activa y por pasiva, lo han dicho claramente. Hasta los ministros del Gobierno de España, entre ellos el señor Garzón y la ministra de Turismo, dijeron que bajarle el IVA al sector turístico era ayudar a las empresas y a los autónomos. Pues claro que sí, eso es lo que hay que hacer. Ayudar a las empresas y a los autónomos del sector turístico, porque son todos. Son los 8.500 alojamientos y hoteles que hay en Andalucía. Son las 43.000 empresas del sector de la hostelería que hay en Andalucía. Son los 6.000, en este caso, guías turísticos que hay en nuestra comunidad autónoma. Son tantas y tantas personas, casi 450.000 personas que trabajan en Andalucía en el sector, que aportan más del 13% del PIB en nuestra comunidad autónoma, a los que hay que apoyar en este momento. Por eso nosotros lo vamos a volver a hacer, aunque el Gobierno de España no crea en él. Y nos sumamos a esa petición de todo el sector de un plan nacional del rescate del sector turístico,
donde pongamos como ejemplo lo que están haciendo otros países de nuestro entorno que no tienen, como el caso de Alemania, tanta aportación a su PIB como la que tenemos en este país. El sector turístico en Alemania aporta el 8% del PIB, en España el 12%. Y la señora Merkel y los gobiernos, en este caso el gobierno de coalición que preside, ha puesto en marcha ayudas directas en función o con porcentajes equivalentes a la pérdida de, en este caso, de recursos del año 2020 de todo el sector. Es decir, en función de cómo su cuenta de resultados o sus pérdidas han crecido, pues así van a recibir esas ayudas. Y eso hay que hacerlo en el Gobierno de España. Igual que hay que poner en España, si creemos en el sector turístico, en marcha un bono turístico. Igual que hay que asegurar con un pasaporte turístico la entrada de viajeros en cuanto sea posible recuperar la movilidad. Igual que hay que poner en marcha seguros como los que está poniendo en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía para que cualquier turista que venga a Andalucía, en este caso, porque no tenemos competencia a nivel nacional, pueda sentirse en un momento determinado que lo necesite por motivos de la COVID asistido y que puede incluso volver a su país. Eso es creer en el sector turístico, pero nuestros recursos, el de este Gobierno, son limitados. Aún así, vamos a volver a ayudar al sector turístico dentro de todas esas posibilidades que pueda tener una comunidad autónoma. Buenas tardes, Dani Trigo para COPE Andalucía. Es una pregunta para el consejero portavoz, Elías Bendodo. Buenas tardes. Quería preguntarle, a ver si nos puede dar algún dato más sobre lo que ha dicho un cargo de la Consejería de Salud esta mañana en Canal Sur, alertando sobre la situación de una residencia, sobre la que se estaría pensando ahora qué medidas tomar, donde, según sus palabras, todos los trabajadores de esa residencia se han negado a vacunarse. No sé si nos puede desvelar de qué centro se trata o cómo se actúa en este tipo de casos, si hay un protocolo establecido. Muchas gracias. Como pueden entender, por confidencialidad no podemos dar el dato de la residencia, pero no caigamos en el alarmismo. Se trata de un hecho puntual y circunstancial. El porcentaje de personas que rechazan vacunarse es muy bajo. Es decir, de todas las vacunas que se han puesto, que se le ha ofrecido poner en Andalucía a profesionales y a todos los sectores que se le ha administrado, solo el 0,71%, es decir, ni el 1%, han dicho que no quieren vacunarse. Por tanto, ese es el dato. Buenas tardes, soy Paco Núñez, del Libre. Dos preguntas para el vicepresidente Marín. La primera es sobre el gerente de la EP 061, José Luis Pastrana, que ya ha sido denunciado en la Fiscalía Provincial de Málaga por haberse vacunado antes de tiempo. ¿Va a tomar el Gobierno andaluz alguna medida? ¿Hay más casos de altos cargos que se hayan vacunado cuando no les tocaba? Y también me gustaría saber su opinión sobre las elecciones en Cataluña. ¿Cree que era mejor haberlas aplazado, teniendo en cuenta la situación que vimos ahora mismo con la pandemia? Muchas gracias. Bueno, en relación a lo que usted me comenta, en primer lugar, del gerente de, creo que he escuchado, de EPES, ¿no? Me parece. Nosotros no tenemos ninguna constancia en este momento, ni ninguna información que nos lleve a poder determinar que eso ha sido así. En cuanto la tengamos, no le quepa la menor duda de que si cualquier persona que forme parte de este Gobierno o sea un cargo de designación de este Gobierno que haya incumplido los protocolos establecidos para la vacunación de la COVID en Andalucía, pues tendrá sus consecuencias, eso no le quepa la menor duda. Pero, como usted comprenderá, todas las reservas hasta que realmente esta situación se pueda aclarar, por lo menos nosotros tener más información. Que yo tenga conocimiento, como usted comprenderá, ningún alto cargo de la Junta de Andalucía ha procedido de esta forma, porque si lo tuviera ya estaría en la calle. Nosotros seguimos actuando, este Gobierno sigue actuando con esos criterios de coherencia y, sobre todo, de honestidad. En cuanto a las elecciones en Cataluña, mire, yo creo que cuando los ciudadanos no pueden acudir a las urnas libremente y en unas condiciones de garantía del 100% de su salud,
pues esas elecciones no deberían de celebrarse. Pero lo cierto es que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que la fecha es el 14 de febrero. Y yo, por lo tanto, pues tengo que respetarlo e intentar, lógicamente, igual que hacemos el resto de fuerzas políticas, trasladar al conjunto de los ciudadanos de Cataluña cuál es nuestro proyecto político, cuáles son nuestras propuestas e intentar conseguir un buen resultado que permita a esta tierra hermana de Andalucía pues vivir en paz, alejado de los nacionalismos y del independentismo que solamente ha traído ruina a Cataluña durante las últimas décadas. Así que mi absoluto respeto a las decisiones y bueno, el partido se está jugando y ya veremos el domingo a las 8 de la tarde o más tarde, depende, porque también estamos con esa duda, cuál es el resultado. ¿Hay más preguntas? Hola, buenas tardes. Soy Dani Cela, del diario.es. Me gustaría volver a preguntarle sobre la base logística del ejército que finalmente va a ir a Córdoba. Me gustaría saber por qué los partidos que forman parte del Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, defendieron en el Parlamento andaluz la candidatura de Jaén y un mes después el mismo Gobierno impulsó la candidatura de Córdoba, junto al alcalde de Córdoba y la participación de la consejera de Fomento. Me gustaría saberlo porque la iniciativa, la proposición no de ley en defensa de la candidatura de Jaén al Parlamento la lleva a Ciudadanos. Entonces, a ver si me pueden explicar por qué en un mes han cambiado la candidatura de una provincia andaluza por la de otra y si es normal que el Gobierno andaluz apoye una provincia andaluza frente a otra. Gracias. Bueno, en primer lugar, el Gobierno andaluz tiene que apoyar todas las candidaturas para cualquier evento que se lleven a cabo desde una comunidad autónoma. Por ejemplo, la capitalidad cultural de 2031, que saben ustedes que hay dos candidaturas como la de Granada o la de Jerez. Lo que queremos es que sea Andalucía la sede de este tipo de eventos, igual que cuando planteamos las candidaturas para la Solheim Cup o las planteamos para la SailGP o para cualquier otro acontecimiento que pueda tener lugar en nuestra comunidad autónoma. Y este Gobierno no ha cambiado de posición. Es más, todos los partidos políticos, absolutamente todos, en el Parlamento de Andalucía votaron una proposición no de ley respaldando una petición del Ayuntamiento de Jaén, de la Diputación de Jaén y de todos los agentes sociales de Jaén en relación a la candidatura de Jaén para ser sede de la base logística del Ejército. No ha cambiado absolutamente nada. Otra cuestión es que la ciudad de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba, pues también haya presentado otra solicitud. Y como usted comprenderá, pues evidentemente nosotros somos el Gobierno de todos los andaluces, que nos hubiera encantado que pudieran haber sido las dos, pero no hemos sido nosotros los que han decidido. Tengo que recordar que ha sido la señora Calvo la que a dedo ha tomado una decisión. Y por lo tanto será la señora Calvo a la que habrá que explicarle cuáles son los criterios, que eso es lo que evidentemente creo que están reclamando tanto en Jaén como en muchos otros sitios. Unos criterios, claro, mire usted, ¿por qué? Pues porque el proyecto nos parece A, B o C, pero no una designación a dedo. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues tendrá que resolver esas dudas la propia ministra. Yo tengo mi teoría, que igual se la lanzo y a lo mejor a usted no la comparte, pero yo creo que hay muchas luchas internas en el Partido Socialista como para que realmente finalmente haya habido una decisión como la que ha habido, pero insisto, esto lo tendrá que responder el Gobierno del Partido Socialista y no este Gobierno, que por supuesto apoyamos a los 811 municipios de nuestra comunidad autónoma cada vez que presentan un proyecto para que realmente ese proyecto venga a Andalucía. Sí, buenas tardes. Soy Lourdes Lucio, del diario El País. Mi pregunta es al vicepresidente Marín y también al señor Bendodo. El Partido Socialista está pidiendo explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre qué sabía de la trama Gürtel. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna respuesta al respecto. Muchas gracias. Pues mire usted, yo no tengo ninguna información, y menos de la Gürtel. Si se nos pide información, como ha visto usted en los medios, de la Fiscalía, de algunas actas relacionadas con algunos asuntos que se aprobaron en el seno del Consejo de Gobierno de Andalucía
en la anterior etapa de gobierno y que tienen que ver con casos de corrupción política, pero de la Gürtel, al menos que yo tenga conocimiento, a este gobierno no se le ha pedido ninguna información. Esa pregunta la respondió ayer el presidente en su comparecencia y no voy a incidir en ella, pero la respuesta también se la podemos dar hoy, se la hemos dado hoy tanto el vicepresidente como yo. 2 años de gestión en Andalucía del gobierno PP Ciudadanos, 0 casos de corrupción. Lo que no paran, precisamente, el socialismo preguntando, muy bien, nos parece muy bien que pregunte, el socialismo en Andalucía, pero lo que no para, precisamente, son los casos de sospechas de corrupción del PSOE de Andalucía. Acabamos de saber, como ha dicho el vicepresidente, que el caso Isofotón salpica a 2 ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Pues ya estamos esperando las explicaciones y esto es lo que realmente debería preocupar al Partido Socialista en Andalucía. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.